gracias. Sí, como tú decías, estoy aquí en Carolina del Norte hablando con ustedes. Le quiero agradecer al comité organizador por la invitación y gracias a todos los participantes de esta reunión. Espero que aprendan algo de esta reunión. Quiero decirles que acá en la primera página está mi dirección de email. Como tenemos que hablar muchas cosas hoy día, si ustedes después tienen preguntas, por favor, envíenme un email y yo voy a tratar de contestarles las preguntas. Los objetivos de hoy día son describir brevemente la clasificación general de las diferentes especies de Streptococcus. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque para interpretar los resultados de la susceptibilidad es importante tener clara cuál es la clasificación de los Streptococcus. Vamos a discutir las recomendaciones actuales del Instituto para Estandarización de los Laboratorios Clínicos, CLSI por sus siglas en inglés, para realizar el estudio de susceptibilidad en los Streptococcus. Voy a describir algunas de las pruebas adicionales para detectar resistencia, como por ejemplo el D-test. Y vamos a discutir los puntos de cortes en las especies de Streptococcus y la importancia clínica de informar correctamente la interpretación de los resultados. No tengo ningún conflicto de interés en relación a esta presentación. Primero que nada, quiero darles una introducción al grupo de los Streptococcus. Siguen siendo un patógeno muy importante. Aunque no tienen todos los mecanismos de resistencia que seguramente ustedes han discutido en las sesiones anteriores que nosotros vemos en los gram negativos, todavía es importante monitorear la aparición de emergencias en este grupo. La clasificación de las especies se revisa continuamente y en los últimos años ha tenido bastantes reclasificaciones y basado en nuevos requerimientos clínicos. La mejor manera de clasificar a los estreptococos es por su reacción hemolítica. Los beta hemolíticos componen el grupo A, C y G. Pero estos se clasifican de acuerdo al tamaño de la colonia y voy a hablar un poquito más referente a eso en las próximas diapositivas. Los estreptococos de beta hemolíticos de colonia pequeña pertenecen al grupo anginosos, que antes también se llamaba grupo Milleri. Los estreptococos del grupo B también son parte de estos estreptococos beta hemolíticos. El estudio de la sensibilidad debe realizarse de acuerdo a las recomendaciones específicas para estreptococos beta hemolíticos o estreptococos del grupo Viridae o estreptococo neumonía, porque cada uno de esos grupos puede tener diferentes requerimientos para hacer la sensibilidad o para la interpretación de los resultados. Por eso que es importante, por lo menos, tener la posibilidad de clasificarlos a especie, en algunos casos como el estreptococo neumonía y otros. Aquí esta diapositiva les muestra una clasificación muy general de los estreptococos basado en las reacciones hemolíticas en una placa de agar-sangre. Como decíamos anteriormente, los estreptococos beta hemolíticos incluyen el grupo A, cuyo representante es el Streptococcus pyogenes, el grupo B, o también se puede decir que es el Streptococcus agalactiae, porque es el único representante de este grupo. Después tenemos los estreptococos del grupo C y G de colonia grande y también los estreptococos del grupo F, que pueden tener beta hemólisis. Después, entre los alfa hemolíticos, el mayor representante y el que es más patógeno es el estreptococo neumonía. Debemos en el laboratorio ser capaces de identificar el estreptococo neumonía y separarlo de los otros estreptococos del grupo Viridae. Después tenemos otro grupo que puede tener hemólisis alfa o ser no hemolítico, y esto incluye la mayoría de los estreptococos Viridae. Estos no son piogénicos, incluyen de Streptococcus mitis group, el Salivarius
mutans y también el Streptococcus bovis, que recientemente ha tenido muchas clasificaciones y tiene nuevas especies. Hay alguna cosa aquí que llama la atención. He puesto el Streptococcus aeruginosus group en varias de las columnas here, porque estos en esta diapositiva, porque este grupo de Streptococcus puede dar beta hemólisis y también puede ser alfa o presentar no hemólisis en la placa de agar sangre. So es importante que los laboratorios tengan en cuenta que este grupo puede tener todo este tipo de hemólisis y que no se confundan con los verdaderos estreptococos beta hemolíticos. Yo les voy a demostrar un poco más en las siguientes diapositivas cómo podemos diferenciar estos estreptococos. Los estreptococos del grupo C y G son, como dije anteriormente, beta hemolíticos de colonia grande. La colonia va a ser mayor de 0.5 milímetros, habitualmente de 1 milímetro la colonia. Y este grupo C y G ahora son considerados una sola subespecie y seguramente ustedes lo han visto últimamente en algunas publicaciones denominados como Streptococcus dysgalactiae, subespecie equisimilis. Este grupo corresponde a lo que nosotros llamamos comúnmente grupo C o G Streptococcus. Los estreptococos del grupo Streptococcus aeruginosus pueden también reaccionar con los antígenos C o G. Si ustedes hacen una reacción de látex, pueden tener aglutinación con estos antígenos, pero estos organismos se pueden distinguir porque forman unas colonias muy pequeñas, menos de 0.5 milímetros en las placas de agar sangre. Los estreptococos del grupo C y G son similares a los estreptococos del grupo A, y lo que quiero decir particularmente similares al Streptococcus pyogenes en relación a la virulencia. Pueden tener los mismos tipos de infecciones y ser tan virulente como el Streptococcus pyogenes. La identificación por morfología y aglutinación por látex se puede hacer y es importante para diferenciar estos estreptococos del grupo anginoso de la colonia pequeña. Como ustedes probablemente saben, informar la presencia o ausencia de Streptococcus grupo A, Streptococcus pyogenes, en los cultivos de muestra faríngea es considerado estándar. That's what we necesitamos encontrar cuando recibimos una muestra faríngea. Sin embargo, la información referente a la presencia de otros beta hemolíticos en este tipo de espécimen es controversial. En algunos investigadores dicen que hay que reportarlo porque tienen el mismo tipo de virulencia y secuelas que el Streptococcus pyogenes, pero muchos laboratorios todavía reportan solamente cuando encuentran el Streptococcus pyogenes en muestras faríngeas. Se puede demostrar la presencia de los otros beta hemolíticos, como por ejemplo el grupo C y G, en cultivo de muestras estériles. Eso por supuesto tiene que hacerse, pero en muestras faríngeas de nuevo se pueden informar solamente como estreptococos beta hemolíticos, no del grupo A. Yo les recomendaría a ustedes que lo discutan con sus pediatras en su institución y decidan juntos si los pediatras quieren que uno solamente reporte los estreptococos pyogenes o si quieren que se los diferencie, que también reporten los del grupo C o G, que de nuevo repito, pueden causar los mismos tipos de infecciones y secuelas que los estreptococos del grupo A. Un poco más en detalle con respecto a los estreptococos del grupo anginoso. Como yo les demostraba en una diapositiva anterior, tienen diferentes patrones de hemólisis y reacciones con los antígenos de Lansenfield. Son considerados miembros del grupo viridans y esto a veces confunde a la gente del laboratorio porque son del grupo viridans pero pueden tener una reacción hemolítica beta y por lo tanto por eso que tenemos que tener cuidado en la identificación. Estos estreptococos son parte de la flora normal de la cavidad oral y del tracto gastrointestinal en humanos. Tienen ese característico aroma de caramelo
que decimos y butterscotch, como se dice en inglés. Existen 3 especies en este grupo, el Streptococcus intermedio, el Streptococcus constellatum y el Streptococcus anginosus. Todas estas especies han sido asociadas con abscesos y cada especie parece tener una predilección por un sitio específico. Así tenemos que los Streptococcus intermedios están relacionados con infecciones pleuropulmonares y abscesos del sistema nervioso central. Los anginosos generalmente son aislados de bacteremias e infecciones de la piel y tejido subcutáneo, y el constellatum generalmente es relacionado con infecciones abdominales. Pacientes con cirugía previa o trauma, diabetes e inmunodeficiencia tienen un alto riesgo de tener infecciones por estos estreptococos. Investigadores recomiendan la investigación de la presencia de abscesos cuando tenemos alguno de estos estreptococos aislados de un hemocultivo, porque puede que el equipo clínico no sepa que este paciente tiene abscesos, y si encontramos uno de estos estreptococos, tenemos que avisarle al clínico que debe investigar si el paciente puede tener un absceso oculto. Este grupo, aunque no causa muchas endocarditis, lo cual difiere de los otros miembros del grupo de viridans, la infección, cuando es causada por estos estreptococos del grupo anginoso, es más agresiva y puede requerir cirugía más extensa. Por eso es importante hacer la diferenciación. Ahora, los estreptococos del grupo viridans es un grupo muy heterogéneo. Como vimos anteriormente, incluye todos estos grupos que están aquí incluidos en esta diapositiva, el mitis, el anginoso, el mutans, el salivarius y también el bovis. La identificación es basada en pruebas bioquímicas, pero esta, por lo menos aquí en Estados Unidos, está siendo reemplazada por la identificación con el nuevo sistema de mass spectrometry denominado de MALDI-TOF. Existen también métodos comerciales como el API, especialmente para estreptococos, y algunos sistemas automatizados pueden identificar algunas especies como el Streptococcus bovis y otros de los Streptococcus viridans. Ninguno de estos sistemas es muy bueno para identificar, excepto por el MALDI-TOF. Ahora se sabe que es bastante acucioso en la diferenciación. ¿Cuándo es importante hacer la identificación a especie en este grupo de Streptococcus viridans? La identificación de especies se debe hacer solo en infecciones severas, como en el caso de endocarditis y en infecciones pulmonares en pacientes neutropénicos. Estas especies, como Streptococcus oralis, mitis y salivarius, son más frecuentes en pacientes que eran neutropénicos. No se debe hacer en cada tipo de espécimen, solamente en el caso de sitios estériles. Todas las recomendaciones o la mayoría de las recomendaciones que voy a discutir hoy día con ustedes están basadas en el documento M100 de la CLSI, que está descrito acá. Quisiera mencionarles a ustedes que este documento está disponible para que ustedes lo revisen. Está disponible online. Si quieren, vayan al Google y pongan CLSI M100 free y pueden llegar a revisar si no tienen este documento. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia que se han descrito en estreptococos? Como les decía anteriormente, afortunadamente no hay muchos mecanismos de resistencia conocidos todavía en este grupo, lo que es muy bueno porque todavía podemos usar muchos de los antibióticos que se han sido usados por muchos años. Quisiera enfatizar solamente algunos de estos mecanismos. Por ejemplo, para la resistencia contra los beta-lactámicos, los cuales incluyen las penicilinas y las cefalosporinas, el tipo de mecanismo en estreptococos se refiere a la modificación de las proteínas que se unen a la penicilina o que se denominan PBPs. ¿En cuáles especies se ven estos mecanismos? Especialmente en los estreptococos del grupo viridan y en el Streptococcus pneumoniae. No se han descrito todavía cepa resistente en Streptococcus piógenes. Con respecto al grupo macrólidos,
El tipo de mecanismo es una modificación del sitio de la unión ribosomal y también una bomba de flujo. Tiene dos tipos de mecanismo y lo discutiremos más tarde en unas diapositivas. Todos los estreptococos pueden tener este tipo de mecanismo, pero es particularmente importante en el grupo B y también en la especie que es Streptococcus pneumoniae. Las quinolonas también pueden ser afectadas por una alteración del target en la topoisomerasa, que es parte de la DNA girasa, que participa, ¿no es cierto?, en la duplicación del DNA, como vemos en este momento. Si hay cambios en la topoisomerasa, no se puede continuar entonces la duplicación del DNA. Y también aquí en esta figura acá de la parte izquierda a la parte de abajo la diapositiva vemos que las modificaciones de algunas de las proteínas que se unen a la penicilina, cualquier modificación que se produzca en eso ya no permite la unión de la penicilina. ¿Cuándo hacer el estudio de susceptibilidad en los estreptococos beta hemolíticos? No se recomienda hacer un estudio de rutina. No quiero que ustedes piensen que tienen que hacer el estudio a penicilina y ampicilina en todos los estreptococos beta hemolíticos porque eso no es así. Solamente en algunos casos que es importante para monitorear si hay emergencia de resistencia, porque no se ha descrito resistencias en estreptococos piógenes y es extremadamente rara en los otros estreptococos, excepto en algunos estreptococos viridans. Por lo tanto, no es necesario, repito, hacer el estudio de rutina para saber la sensibilidad a la penicilina o ampicilina, porque sabemos que todos los estreptococos beta hemolíticos van a ser susceptibles a estos antibióticos. Hay algunos clínicos que siempre quieren ver la interpretación o quieren ver que hicimos un estudio de sensibilidad. En esos casos, a veces yo recomiendo que se puede incluir un comentario cuando uno aísla un estreptococos piógenes o un estreptococos del grupo B de alguna muestra de estériles o en otro caso de cualquier muestra faríngea, se puede incluir un comentario en el informe que diga que la resistencia a penicilina no ha sido demostrada. Con eso los clínicos ya se quedan más tranquilos y no necesitan entonces, no piden que el laboratorio haga todo el estudio de susceptibilidad. Pero si usted hace un estudio de susceptibilidad en un estreptococo que es beta hemolítico y aparece como no susceptible a la penicilina, se debe revisar la identificación y se debe repetir la susceptibilidad. En la mayoría de los casos la identificación ha sido errónea. Por ejemplo, hemos confundido un estreptococo sanguinoso o un estreptococcus viridans con uno de los beta hemolíticos, o puede ser un enterococo o puede ser otro tipo de organismo que se ven muy parecido a los estreptococos en la colonia en la placa de agar sangre. Pero si se confirmaran los resultados, que parece que un estreptococcus beta hemolítico es resistente a la ampicilina o a la penicilina, esa cepa debe ser de inmediata enviada a un laboratorio de salud pública para mayor estudio, porque, como les repito, hasta el momento no se ha descrito la resistencia en estos beta hemolíticos. ¿Qué antibióticos se deben estudiar? Aquí están las recomendaciones del CLSI. Tienen una columna especial acá, cuáles son los antibióticos que se pueden estudiar en el caso de Streptococcus pneumoniae o en el caso de los estreptococos beta hemolíticos o en el caso de que sea un estreptococo del grupo viridans. No tienen que estudiar todo esto, solamente el grupo A, que son los que son más importantes para tratamiento, podrían ser estudiados, pero los otros están ahí, tienen puntos de corte por si acaso alguien lo necesite, especialmente para monitorear la resistencia. ¿Cómo se interpretan los resultados? La CLSI tiene la siguiente clasificación. El grupo beta hemolítico incluye todas las cepas de colonia grande que hemos estado describiendo hasta este momento y que tienen el antígeno del grupo A, ese sería el Streptococcus piógenes, también los del estreptococos del grupo C y G, repito, de colonia grande.
también incluyen en este grupo el Streptococcus grupo B o Streptococcus agalactiae. El grupo Viridae, como hemos visto, incluye todas las colonias pequeñas, aunque pueden también tener estos antígenos que se denominan el grupo anginoso, como ya hemos discutido anteriormente, y otros estreptococos que son alfa o no hemolíticos, y también los estreptococos del grupo Viridae. Estos son todos incluidos para interpretar la susceptibilidad en el grupo Viridae. ¿Qué métodos se pueden usar para el estudio de susceptibilidad en los estreptococos? Podemos usar difusión por disco, pero vamos a ver que esto está limitado a algunos casos, algunas combinaciones entre un estreptococos y un tipo de antibiótico. Por ejemplo, en el caso de Streptococcus pneumonia hay varios discos que se pueden usar y los vamos a describir en un momento, pero la mayoría de los estreptococos se deben estudiar por un método de CIM, incluyendo la dilución en caldo, que puede hacer macrodilución o microdilución. Y lo más que usado por los laboratorios que habitualmente no tienen métodos de CIM disponibles es usar estas tiras de gradientes como el ITES, el ATS del LeoFilmChem y el último ahora que se ha descrito que se llama MICE en inglés, que es de Thermo Fisher. Estos son todos exactamente iguales, tienen un antibiótico en la parte de atrás de la tira y ustedes pueden usarlo para hacer un método de la CIM. ¿Cuáles son los requerimientos? En primer lugar, les digo, si usan un método comercial, como cualquiera de los instrumentos que se usen como Microscan o Vitex u otro, siga las instrucciones del fabricante con respecto al medio que tienen que usar, el tipo de paneles que tienen que usar, el tiempo de incubación y cómo interpretan los resultados, porque tienen que seguir exactamente las condiciones del fabricante. Si ustedes usan métodos manuales, sigan las recomendaciones que voy a describir acá del CLSI. Por ejemplo, todos los estreptococos, cuando ustedes están haciendo difusión por disco, tienen que usar una placa de Mueller-Hinton con 5% de sangre de cordero. Si ustedes usan un sistema de dilución en caldo, tienen que usar el Mueller-Hinton con los cationes agregados a ese medio. Y también lo mismo pasa cuando si quieren hacer dilución en agar, lo cual se usa todavía en algunos laboratorios de investigación, pero muchos laboratorios clínicos ya no usan el agar en dilución. Pero si ustedes son un laboratorio público y quieren hacer dilución por agar, tienen que usar el agar de Mueller-Hinton también con sangre de cordero, en este caso al 5%. Tienen que usar una suspensión directa de la colonia. Es importante tener un cultivo fresco. Se prepara una dilución McFarland de 0.5 y se incuban a 35 grados, más o menos 2 grados Celsius. Y para la difusión por disco, si ustedes tienen haciendo eso, tienen que incubarlo por 20 a 24 horas en CO2. Si ustedes están haciendo dilución por caldo, lo pueden incubar en un incubador en aire sin necesitar el CO2. Pero si a veces muchos de estos Viridae streptococos necesitan el CO2 para crecer, entonces en ese caso podrían ponerlo en el CO2. Pero si no, no es necesario tenerlo y lo pueden poner en un incubador en aire común y corriente. ¿Cuál es la cepa de quality control que se recomienda? Use el Streptococcus pneumonia, la cepa de 49619, que es la típica Streptococcus pneumonia que se usa para hacer la prueba. ¿Qué podemos hacer en cuanto a la susceptibilidad en Streptococcus pyogenes? Como les dije antes, la penicilina es el agente de elección y no existe, repito, no existe resistencia a la penicilina en este momento, eso no es necesario hacer el estudio.
Eritromicina y clindamycin pueden ser evaluadas, pero la prevalencia de cepas resistentes es todavía muy baja en la mayoría de los países. Eritromicina, puede ser usada en pacientes alérgicos a la penicilina. Y aunque se ha visto resistencia a eritromicina en estreptococos, esa resistencia es en la mayoría de los países menor del 5%. La clindamicina es recomendada en infecciones severas por estreptococos piógenes principalmente porque inhibe la síntesis de la toxina, evita un paciente que se vaya a shock séptico y facilita la fagocitosis mediante la inhibición de la síntesis de la proteína M, que es la que tiene bastante virulencia en el caso de las infecciones inhibe la síntesis de TNF también. ¿Cuáles son los puntos? ¿Aló? ¿Alguien está? Punto de corte para los estreptococos beta hemolíticos. Como ustedes pueden ver en esta tabla, solamente existen los puntos de cortes para penicilina y la ceftriaxona y los carbapenems y el vancomycin, solo el punto de corte de susceptible, porque vuelvo a repetir, no se han encontrado cepas resistentes a penicilina, ampicilina o ninguna de las cefalosporin, ninguno de los carbapenem y tampoco a la vancomicina. Si ustedes hacen una susceptibilidad y encuentran que parece que tienen un organismo que la CIM es mayor de la que está descrita acá o que el diámetro del disco es menor de lo descrito acá en esta tabla, tienen que revisar la identificación y la sensibilidad, porque solamente se han descrito cepas susceptibles en estos organismos. Con respecto a la susceptibilidad en estreptococos del grupo B o estreptococo agalactiae, las recomendaciones para profilaxis intraparto para estreptococo grupo B son penicilina y ampicilina. Se recomienda cefazolina en mujeres con alergia a penicilina con alto riesgo que se recomienda la cefazolina en el caso con bajo riesgo de anafilaxis. Sin embargo, se recomienda clindamicina cuando existe un alto riesgo de anafilaxis en pacientes que tienen alergia a la penicilina. Los estreptococos del grupo Viridae son susceptibles a penicilina, ampicilina y cefazolina, pero pueden ser resistentes a eritromicina y clindamicina. Por lo tanto, cuando un estreptococo del grupo B es aislado de una mujer embarazada con alergia a penicilina, especialmente si la alergia es de alto riesgo, se debe hacer la sensibilidad a eritromicina y clindamicina, incluyendo la resistencia inducible a clindamicina, pero no informe la eritromicina, solo informe la clindamicina en estos casos. ¿Por qué es importante detectar la resistencia inducible a clindamicina? Todos sabemos que esto ha sido un tema muy importante en el caso del Staphylococcus aureus. Se conoce ampliamente que la respuesta a terapia con clindamicina es muy baja y han habido muchas fallas del tratamiento cuando se tratan infecciones causadas por Staphylococcus aureus con resistencia inducible a la clindamicina. La información con respecto a la clindamycin resistance, inducible resistencia en los beta hemolíticos estreptococo, no hay tanta información como la información que tenemos en Staphylococcus aureus. La información clínica es escasa, pero se han descrito 4 casos hasta el momento que yo sé de infecciones en humanos, cepa que tenían clindamicina inducible resistencia. Y estos pacientes no se recuperaron con terapia a la clindamicina. En estreptococos neumonía también se han descrito casos clínicos en que no respondieron a la clindamicina y también existe información obtenida en modelos animales. Por lo tanto, es importante investigar la susceptibilidad a la clindamicina. Quiero repasar un poco con ustedes para entender por qué existe este tipo de test para investigar la resistencia a clindamicina. Los macrólidos, como ustedes saben, hacen su acción
para inhibir el crecimiento de la bacteria, en este caso Streptococcus, porque se unen al ribosoma. Por lo tanto, bloquean la síntesis de proteína en ese organismo y por lo tanto el organismo no puede sobrevivir. Pero si el organismo produce una enzima que modifica el sitio de unión en los ribosomas, la proteína se sigue produciendo y por lo tanto el organismo sobrevive. Este tipo de enzima que modifica el ribosoma está codificado por el gen que nosotros denominamos ERM gen, que está presente en los estreptococos y Streptococcus pneumoniae particularmente. También existe, voy a volver atrás para explicarle. Este gen está presente en los estreptococos, pero puede estar comúnmente siendo producido esta proteína o puede ser inducible y por eso que necesitamos diferenciar este tipo de mecanismo cuando es constitutivo o cuando es inducible. El otro mecanismo que se ve en los estreptococos que son resistentes a los macrólidos es debido a una bomba de flujo. Esta bomba está presente en la pared celular del organismo y entonces una vez que entra por ejemplo, en este caso clindamicina o eritromicina, entran adentro del organismo, esta bomba entonces bloquea el ingreso de la eritromicina o la pone hacia afuera, no la deja entrar, o si entra, la expulsa inmediatamente afuera del organismo. Pero sin embargo, esta bomba de flujo no puede actuar en contra de la clindamicina y por lo tanto la clindamicina es capaz de entrar al organismo y entonces modificar el sitio en los ribosomas. ¿Cuáles son los métodos que nosotros podemos usar para detectar esta resistencia inducible a clindamicina? Existen el test que se llama el D-test, que seguramente ustedes están familiarizados con esto en el caso de Staphylococcus aureus, porque es muy importante en ese caso hacer este test, pero ese mismo test puede ser estudiado en el caso de los Streptococcus. Y acá en esta tabla que tengo acá, les muestro el que se puede hacer por la difusión en disco y aquí tenemos entonces que esto aplica a los Streptococcus pneumoniae y a los beta hemolíticos Streptococcus. Este test se debe hacer en Meller-Hinton con agar suplementado con 5% de sangre de cordero. Ustedes tienen que usar un disco de 15 microgramos de eritromycin y 2 macrogramos de clindamycin. Y fíjense acá la diferencia. Si ustedes están acostumbrados a hacer este test, el D-test, en Streptococcus, ustedes generalmente ponen el disco de eritromycin separado por el de clindamycin entre 15 a 26 milímetros. Pero por los Streptococcus tienen que poner este disco solamente a 12 milímetros aparte. Esto es importante enseñarle a las tecnólogas que están haciendo este test que deben tener en cuenta que existe esta diferencia. Y después el inóculo se usa, el típico estándar inóculo que se usa para la difusión por disco. Este mismo test se puede hacer por dilución en caldo y en este caso tienen que usar Meller-Hinton con calcio y 1 gramo de eritromicina y 1 microgramo por ml de eritromicina y 0.5 microgramos por ml de clindamycin en el mismo pocillo y ven, digamos, si la cepa crece o no. La mayoría de los laboratorios performan y hacen el test por difusión en disco porque es muy fácil de hacer y es muy fácil de interpretar. Aquí tienen ustedes cuando un estreptococo, en este caso Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, es susceptible a la eritromicina y a la clindamicina, ustedes van a tener un área de inhibición en los dos, alrededor de los dos discos. Si ustedes tienen un organismo que es eritromicina y clindamicina resistente y que el
el gen ARM está presente y está todo el tiempo produciendo la enzima que modifica el sitio ribosomal, en este caso lo denominamos constitutiva, no van a tener ningún área de inhibición en el disco de eritromicina o de clindamicina. Por lo tanto, este sería un tipo de resistencia constitutiva, tanto a eritromicin como clindamicin. Acá en la parte de la izquierda, abajo, tengo yo el ejemplo donde existe un organismo que es resistente a la eritromicina, pero es inducible a la resistencia con clindamicina, como se especifica acá, porque tienen esta área de inhibición que se ve muy cerca del disco de eritromicina, que está plana en este caso, formando como una letra D. Por lo tanto, sabemos que en este caso el organismo también tiene el gen ERM, como lo veíamos en este caso, pero que no está siendo producido constantemente. Pero si se pone el paciente en la clindamicina, proteína se va a inducir y va a ser resistente a la clindamicina en unos pocos días. Por eso es importante diferenciar estos estreptococos que pueden tener resistencia inducible a la clindamicina. En el caso de acá, en la parte superior a la derecha, tenemos una cepa que es eritromicina resistente, pero clindamicin susceptible. ¿No ven ustedes el aplanamiento en esta área de inhibición? Y en este caso, porque el mecanismo es diferente, esta es la parte de la bomba de flujo, que pompea ahora, saca toda la eritromicina, pero deja entrar la clindamicina, y la clindamicina puede inhibir el crecimiento de ese organismo. Este slide solamente para demostrarle que cuando los organismos tienen el flujo, el mecanismo de flujo, la CIM es generalmente entre 1 y 16, pero si tienen el gen ERM constitutivo o inducible, la CIM puede ser mucho mayor. Aquí también existe un mecanismo en que usted puede diferenciar qué mecanismo puede estar envuelto en este organismo. Hay otras mutaciones que se han descrito en el sitio ribosomal que son diferentes de estos otros dos mecanismos que ya hemos descrito y son generalmente vistos en Streptococcus pneumoniae, pero todavía es en un muy pequeño porcentaje de Streptococcus pneumoniae que son resistentes por estos otros dos mecanismos. Vuelvo a repetir, lo más importantes son los mecanismos del ERM y del MEF, el flujo y después la modificación a las proteínas. ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer el estudio de sensibilidad para estreptococos del grupo Viridan? Como ustedes pueden ver, para la ampicilina y ampicilina no existen puntos de cortes para la difusión por disco, y esto significa entonces que no se puede usar la difusión por discos para hacer el estudio de sensibilidad a la ampicilina o penicilina en el caso de los grupos Viridans. Pero hay otra cosa importante en este grupo que no vimos en los grupos anteriores que ya describimos, que es la aparición de cepas intermedias o resistentes. Recuerden que en los grupos beta hemolíticos no teníamos cepas resistentes a penicilina o ampicilina, pero lo vemos en el grupo Viridan y lo vemos también en el Streptococcus pneumoniae. En este caso, si ustedes quisieran hacer la susceptibilidad a penicilina, tienen que usar un método de CIM, y particularmente la mayoría de los laboratorios usan entonces el ETS o otros de esas gradientes tiras que están disponibles comercialmente ahora. Lo mismo pasa con la cefalosporina. En este grupo podemos tener cepas que son intermedias o resistentes. Es muy importante entonces si el paciente tiene endocarditis, hacer un estudio de sensibilidad usando un método de CIM. En el caso de endocarditis y la terapia con penicilina, el CLSI agregó un comentario el año pasado, en enero, en el documento en enero, con respecto a la interpretación de la penicilina cuando se usa el ITES o otros de las tiras de gradientes. Una CIM a penicilina de
menor o igual a 0.125 microgramos es lo mismo que decir que tiene una CIM de menor o igual a 0.12. Y ambos deben ser interpretados como susceptibles. Los laboratorios deben informar una CIM de igual o menor a 0.125 microgramos por ml como menor o igual a 0.12 microgramos por ml. ¿Por qué he traído a enfatizar este punto? Porque existen tratamientos, guías de tratamiento con respecto a la endocarditis que se expresan en esta tabla acá. Las guías dicen, si la CIM a penicilina es menor o igual a 0.12, se debe usar penicilina o ceftriaxone plus o más o menos gentamicina. Pero si la CIM es mayor de 0.12, entonces se debe usar esta otra combinación. Entonces, si nosotros informamos una CIM de 0.125, los clínicos pueden pensar que el organismo está en esta categoría, cuando en realidad está en la categoría susceptible. Por eso es importante hacer la diferenciación cuando uno usa un ETES de informar el resultado como menor o igual a 0.12 microgramos por ml para no confundir a los clínicos. Ahora, al final, voy a dedicarme al estudio de susceptibilidad de Streptococcus pneumoniae. De todos los estreptococos que hemos comentado, hacer el estudio de susceptibilidad en Streptococcus pneumoniae es lo más importante porque el Streptococcus pneumoniae tiene varios mecanismos de resistencia a varios de los antibióticos. Ya hemos dicho que previamente que se tiene que usar, si usan la difusión por disco, una placa de Melerginto con 5% de sangre de cordero y tiene las mismas especificaciones que ya hemos discutido anteriormente para hacer la dilución en caldo o la dilución en agar. De nuevo, la incubación tiene que hacerse en CO2 si están haciendo la difusión por disco y puede ser en el ambiente, en el aire ambiental si no es necesario para el crecimiento del organismo. Una cosa que quiero enfatizar que es muy, muy importante, aunque la CLSI, las tablas con respecto a Streptococcus pneumoniae listan varios antibióticos, si esta cepa es aislada de un líquido raquídeo, solamente la penicilina, la ceftriaxona o cefotaxima y meropenem deben ser estudiados por un método de CIM y puede ser reportado. La vancomicina puede ser estudiada por difusión o por un método de CIM, pero solamente estos antibióticos deben ser usados o reportados cuando el organismo es aislado de un líquido cefalorraquídeo de un paciente con meningitis. Como ustedes probablemente saben, había mucha resistencia a penicilina anteriormente en el caso de Streptococcus pneumoniae, especialmente en ciertos serotipos. En algunos países, la resistencia a penicilina en Streptococcus pneumoniae era tan alta como 30, 40 o 50% de las cepas de Streptococcus pneumoniae. Pero esto ha ido disminuyendo y en realidad disminuyó drásticamente cuando los países empezaron a usar las vacunas. Primero cuando tenían las vacunas que incluían 7 serotipos y después las vacunas que incluyen los 13 serotipos. Ustedes pueden ver acá que hubo una caída dramática de la resistencia a la penicilina, tanto en pediátrico como en adulto. Y esto de nuevo ha sido porque por el programa de vacunas. Acá les quiero demostrar la resistencia a penicilina en Streptococcus pneumoniae. Como hemos visto para los otros estreptococos, también se debe a modificaciones en estas proteínas que se unen a la penicilina.
Si ustedes ven la distribución de la CIM de penicilina en Streptococcus pneumoniae, como demostrado en esta figura aquí en la parte superior de la diapositiva, ustedes ven que la distribución es en todo el rango de los CIM. No existe una clara diferenciación entre los que son susceptibles de los que son resistentes. ¿Y por qué es esto? Esto se debe a que la CIM empieza a aumentar a medida que las modificaciones se van produciendo en la pared celular de estos Streptococcus pneumoniae. Por ejemplo, si no hay ningún cambio en estas proteínas, el organismo va a tener entonces una CIM baja, en este caso de 0.06 o menor. Pero si tiene una modificación en la proteína 1A o en la proteína 2, la CIM empieza a aumentar y ustedes van a ver entonces una increase en la CIM. Pero si el organismo tiene varios tipos, todos combinados en este organismo, entonces la CIM va a ser mucho más alta. ¿Cómo detectar la resistencia a penicilina en Streptococcus pneumoniae? La principal recomendación es usar un disco de oxacilina. Fíjense bien, uso un disco de oxacilina, pero voy a reportar la penicilina basado en este disco. En las cepas de Streptococcus pneumoniae con un área de inhibición de más de 20 milímetros son susceptibles a la penicilina. Y si el área de inhibición con el disco de oxacilina es menor o igual a 19 milímetros, no se deben informar como resistentes sin confirmar los resultados primero con un método de dilución. Por lo tanto, todas las cepas que tienen un área de inhibición de menor o igual a 19 se deben estudiar por un método de dilución. Las que tienen más de 20 se pueden informar como positivas, como sensibles. La amoxicilina, ampicilina, cefepime, cefotaxima, ceftriaxona o meropenem se pueden usar para tratar infecciones por Streptococcus pneumoniae, pero estos agentes deben ser evaluados usando un método de dilución, como demostramos en las tablas que les mostraba en unas diapositivas anteriores. No existen puntos de cortes para difusión por disco para estos organismos. Por lo tanto, la mayoría de los laboratorios usan un disco de oxacilina para hacer el screen para la susceptibilidad a penicilina y pueden usar un ITES para evaluar los otros agentes si es necesario. Una cosa importante que quisiera enfatizar, que el deterioro del disco de oxacilina se detecta mejor con la cepa de Staphylococcus aureus de ETCC 25923. Por lo tanto, les recomiendo que usen esta cepa para hacer el control de calidad de sus discos de oxacilina cuando quieren hacer la susceptibilidad o el screen de penicilina para Streptococcus pneumoniae. Si el área de inhibición de esta cepa tiene un rango de 18 a 24, el disco de oxacilina se puede usar para la susceptibilidad de Streptococcus pneumoniae. Y vuelvo a repetir, nosotros usamos el disco de la oxacilina, pero vamos a reportar la penicilina basada en el resultado de ese test. Quisiera llamarles la atención, como ustedes saben, que la CLSI tiene diferentes puntos de cortes para la penicilina y también para la cefalosporin, y tiene puntos de corte para cuando la infección es meningitis, es cuando la infección es otra infección y no meningitis, y también cuando existe una formulación oral de penicilina. Cuando el paciente tiene meningitis, las cepas de Streptococcus pneumoniae van a ser susceptibles cuando la CIM es menor o igual a 0.06, pero cuando no es meningitis, el organismo va a ser susceptible con una CIM de
menor o igual a 2. Es bastante diferente. En el pasado, muchos años atrás, teníamos un solo punto de corte que era equivalente a lo que nosotros ahora casi usamos para meningitis, pero quedaban muchas otras infecciones que podrían ser tratadas por penicilina y que no fueran tratadas porque el punto de corte era muy bajo. Por eso la CLS decidió tener 2 puntos de corte para meningitis y no meningitis, para ceftriaxona y también para la penicilina. ¿Cómo podemos interpretar una CIM a penicilina de 1 microgramo por ml? Si el paciente tiene meningitis, ese va a ser resistente. Si el paciente no tiene meningitis y tiene una infección, neumonía o otro tipo de infección, esa misma cepa con esa misma CIM va a ser considerado susceptible. Y si el clínico que piensa usar una penicilina oral, esa cepa va a ser intermedia. Y lo mismo pasa acá si en el caso de la meningitis o no meningitis, con la ceftriaxona pueden tener ustedes entonces una diferente interpretación dependiendo de dónde fue el estreptococo aislado. Y la CLSI también recomienda específica dosis en el caso de que cuando el paciente tiene meningitis o no meningitis. Y es importante para los laboratorios darle a conocer a los médicos esta diferenciación para que tengan en claro cómo interpretar estos resultados y qué terapia usar. Porque como ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo, la diapositiva, en el caso de meningitis se debe usar terapia con dosis máximas de penicilina, por lo menos 3 millones de unidades para cada 4 horas. Los últimos minutos quiero exponerles cuál es el proceso para determinar y revisar los puntos de corte que usa la CLSI. En el pasado solamente se fijaban en los datos microbiológicos, principalmente la distribución de la CIM en la población normal o tipo wild type que recomendamos. Pero ahora también se incluyen los PKPD parámetros, como la farmacokinética y la farmacodinámica de del fármaco. Y lo más importante son los estudios clínicos y ver cómo responden los pacientes al tratamiento con ese agente dependiendo de la CIM. Entonces es importante tener la correlación entre la respuesta al tratamiento y la CIM del organismo. Es importante tener la farmacodinámica, saber la concentración del agente en el torrente sanguíneo y la penetración al sitio de la infección. Y también la farmacodinámica, porque eso entonces incluye cuán susceptible entonces es el organismo a ese agente en particular. La farmacodinámica en general es el proceso por el cual una droga se absorbe y se distribuye y finalmente es eliminada del cuerpo, porque eso va a dar una diferente concentración en la sangre y una diferente penetración al sitio de la infección. ¿Cómo podemos entonces correlacionar todos estos parámetros para hacer un punto de corte? Quisiera demostrarles este ejemplo que es de Streptococcus pneumoniae. Muchos estudios han demostrado que para que la droga sea efectiva, en este caso los beta-lactámicos como la penicilina, para ser efectivo contra esa cepa de Streptococcus pneumoniae, la droga debe estar por encima de la CIM, por lo menos el 40 o el 50% del tiempo entre 2 dosis. Por lo tanto, aquí tienen el ejemplo de la droga B, en el cual, por ejemplo, si ustedes tienen un Streptococcus pneumoniae y la CIM para ese Streptococcus pneumoniae a penicilina es 2, ustedes van a tener acá la CIM. Con la droga B, la concentración de esa droga por encima de la CIM va a estar por aproximadamente 30% del tiempo va a estar sobre la CIM. Pero si ustedes ven que la droga A, la mayoría va a estar sobre el 50% del tiempo sobre la CIM. Por lo tanto, la droga A es más efectiva que la droga B, y por eso es tan importante saber cuál es la concentración de esa droga particularmente en el sitio de infección. Por eso que
CLSI decidió poner diferentes puntos de cortes para las penicilinas y la ceftriaxona, y como discutimos más adelante, tiene indicaciones específicas para el tratamiento de Streptococcus pneumoniae, porque la concentración de la penicilina en el líquido cefalorraquídeo va a ser mucho menor que aquella que se alcanza en el pulmón, por ejemplo. Por eso que el punto de corte es menor. Y vuelvo a repetir, acá es muy, muy importante saber, tener el concepto de que la droga tiene que estar por sobre de la CIM, por lo menos en el 40% entre dos dosis. Es por eso que es importante entonces hacer esta diferenciación de cuándo usar una interpretación o la otra. En el caso nuestro, en el laboratorio, muchas veces nosotros no sabemos si el paciente tiene meningitis cuando recibimos un hemocultivo y aislamos el Streptococcus pneumoniae. Por lo tanto, es importante que ustedes comuniquen al clínico que si el paciente tiene meningitis, se tienen que usar las dosis de meningitis, aunque el Streptococcus pneumoniae haya sido aislado solamente del hemocultivo. Es importante comunicar al clínico eso, porque a lo mejor no han mandado el líquido cefalorraquídeo, pero clínicamente el paciente tiene meningitis. Así que es importante hacerles saber a los clínicos, y si el SAI dice que hay que reportar los dos puntos de corte cuando el organismo es aislado de hemocultivo, reportarlo la regular, de non-meningitis puntos de corte y los de meningitis, porque, repito, a veces no sabemos que el paciente tiene meningitis si no recibimos el líquido cefalorraquídeo. En conclusiones, espero que ustedes hayan aprendido algo de esta reunión. Y vuelvo a repetir, si tienen muchas preguntas, porque hemos tratado muchos temas en una forma bastante rápida, por favor, escríbanme y trataré de responder a todas sus preguntas. Para finalizar esta conferencia, les quiero decir que la profundidad y de la identificación de los estreptococos depende del sitio de aislamiento. Si es aislado de sitios estériles, yo les recomendaría que trataran por lo menos de diferenciar aquellos que son del grupo anginoso, porque como describimos hoy día, la interpretación de esos es basado en los Streptococcus viridans, aunque los anginosos pueden ser beta-hemolíticos. No se recomienda hacer un estudio de sensibilidad en forma rutinaria, pero es importante en casos específicos, como lo vimos en los estreptococos del grupo B en mujeres embarazadas, en los estreptococos del grupo viridan aislados de sitios estériles y de Streptococcus pneumoniae aislado del líquido cefalorraquídeo, porque tenemos que aplicar diferentes puntos de cortes. El estudio de susceptibilidad e informe de resultado debe hacerse de acuerdo a las recomendaciones de la CLSI para obtener una buena correlación clínica. Y es muy importante que laboratorios de salud pública realicen estudios de vigilancia para monitorear la posible emergencia de resistencia en estreptococos en sus respectivas áreas. Y como les digo, si ustedes tienen un buen programa de vacunas, seguramente que su resistencia a penicilina ha bajado, pero tenemos que seguir monitoreándola, porque puede comenzar y aumentar nuevamente. Les doy las gracias por estar participando en este webinar. Muchas gracias.